Hay historias que comienzan con una promesa. En el caso de Josechu, un vecino de Getxo, la promesa era el amor. Pero lo que se encontró al final de su viaje fue la más terrible de las sorpresas. Hoy voy a seguir sus pasos hasta el lugar donde le esperaba aquella trampa, Zaragoza. Y trataré de conocer el pecado capital que tuvo lugar allí. 2 personas han sido detenidas en Zaragoza por su relación con el asesinato de José Antonio Delgado. Fue víctima de una banda criminal organizada y que captaba a sus víctimas a través de una aplicación de contactos. Había quedado con una mujer a través de las redes sociales en Zaragoza. Es que encima digo que lo mató ella. No ha asesinado a nadie, yo no golpeé a esa persona. Ninguno de los dos está exento de haber participado en el asesinato. Ojalá lo paguen y recordar la buena persona que era, porque era muy bueno. Soy Miquel Santiago, soy escritor y me apasiona el crimen. Os invito a un viaje impredecible en mi próximo reto. Los 7 pecados capitales. Hola, Miquel, dime. Hola, César. Voy camino de Zaragoza para conocer más a fondo los detalles del caso de Josechu, el informático de Getxo que acudió a una cita y fue asesinado. ¿Qué crees que me voy a encontrar allí? Bueno, es un caso que tiene la expectativa de un encuentro feliz, pero acaba convirtiéndose en un asesinato extremadamente violento a cargo de unos individuos muy peligrosos y absolutamente maquiavélicos. Hola, Silvia. Hola. ¿En qué momento los medios de Zaragoza se hacen eco de la noticia de Josechu? No fue algo inmediato. Cuando se produce la desaparición de Josechu y su familia denuncia esta desaparición, la Ertzaintza se pone en contacto con la UCO. Y claro, la UCO es la que empieza a armar el puzzle y la que realmente se dará cuenta de la trascendencia que tiene todo lo que ha pasado. Se da cuenta de que hay 3 casos relacionados con una mujer que ha contactado con hombres a través de Badoo, a través de una app de citas. Y entonces es cuando empiezan a darse cuenta de que realmente no son 3 casos aislados. Son 2 robos y un asesinato, pero realmente estaríamos hablando de la misma intervención. Y a partir de ahí es cuando empiezan a unir las piezas y a darse cuenta del peso que tiene esta historia. Y ya desde el primer momento suena el tema de la red social de contactos, del engaño. Claro, es que es el nexo. Lo que pasa es que, fíjate, es una de esas historias que te engaña. Es una de esas historias que de entrada suena a que tiene detrás un aspecto de lujuria. Pero, sin embargo, a medida que se van a ir conociendo detalles, lo que se va a descubrir es que es una historia de codicia, una historia de avaricia. El hermano de José Antonio Delgado no puede creer lo ocurrido. El 6 de septiembre les dijo que iba con una amiga a pasar el fin de semana a Zaragoza. No volvieron a tener noticias de él. Me dice mi mamá, joder, Víctor, que... Pues qué raro, porque Josechu no es de los que no coge el teléfono, me suele llamar. Llamamos al trabajo y no había aparecido a trabajar. No fue fácil dar con la familia. Finalmente decidieron contar qué es lo que había pasado. Su hermano Víctor fue el que actuó como portavoz de la familia. Mi hermano no aparece, son muchos días. Les habían dado otros casos que sí, al de 2 o 3 días había aparecido a la persona que le habían secuestrado, pero este no era el caso. Lo estaban pasando verdaderamente mal.
Ya cuando llevaban mucho tiempo sin saber de él, rápidamente pensaron que la cosa iba a acabar mal. La familia nos contó que estuvieron durante 3-4 días en Zaragoza viendo de cerca la investigación de la Guardia Civil, de la Ertzaintza, para saber pues, la máxima información en torno a su familiar. La desaparición de Joséchu la tratamos como una desaparición inquietante. A un amigo suyo le había comentado que iba a pasar el fin de semana con una mujer que había conocido a través de una red de contactos y que incluso le llegó a enseñar una fotografía. Y no puede aportarnos el nombre. Lo que se hizo fue intentar saber dónde ha podido estar en Zaragoza. Descubrimos que se habían producido unas extracciones de dinero atípicas y pedimos la intervención y el tránsito de teléfono, tanto del teléfono particular de Joséchu como el teléfono de la empresa, y también solicitamos la geolocalización del vehículo, los movimientos que había tenido el vehículo, de una tarjeta SIM de emergencia que llevaba instalado en su Mercedes, ¿no? Y informamos a Guardia Civil de que teníamos una persona desaparecida. Descubrir a los asesinos es la línea argumental principal en la novela negra. En esta historia real, el rastro de la avaricia es la clave para seguir la pista de los implicados en el caso de Joséchu. Solicitamos todos los movimientos de cuentas de las tarjetas de Joséchu. Empezaron a vaciarle las cuentas con extracciones de 300 euros. Extracciones que llegaron hasta 1.800 euros, le sacaron en pocas horas. En ese estudio de esas informaciones ya vimos que la ubicación de Joséchu era en Zaragoza. El día 13 de septiembre los investigadores reciben una llamada de teléfono en la que nos informa que en una de las extracciones se observa a un varón encapuchado. Esto ya nos alarma más si cabe. Se da un giro de 180 grados cuando en su casa llega una persona diciendo que había comprado un coche, un Mercedes rojo. Entonces los padres rápidamente dijeron: es el coche de nuestro hijo. Recibimos una llamada de la hermana de Joséchu en la que nos informa que un varón se había presentado en la casa de sus padres manifestando que un primo suyo había comprado el coche de Joséchu y que tenía algún problema a la hora de hacer la transferencia y que venía a solucionarlo, a ver qué había pasado, ¿no? Dime, Miquel, te escucho. Hola, César. Tengo ya las primeras pistas del caso. Joséchu desaparece, alguien pone en venta su coche y extraen dinero con sus tarjetas en los cajeros de Zaragoza. ¿Cómo calificarías este caso? Bien, con los datos que me das, es evidente que el móvil es exclusivamente económico. Ya lo estudiaremos con más detalle, pero sí te adelanto que nos encontramos ante una vieja conocida de la historia del crimen: la avaricia. Las investigaciones sitúan a los sospechosos en dos situaciones determinantes: la extracción de dinero en un cajero y la venta del coche de Joséchu. El comprador del coche nos manifiesta que se reúne 2 veces con los vendedores, uno para interesarse por el coche, para verlo, que es en el Mercadona de Eutebo. Ahí, pues nos da una descripción de la persona. Se le ve una pulsera. La imagen que pedimos a Guardia Civil, que se le ve, pero no tiene una calidad muy excesivamente buena de lo que es la cara, ¿no? Identificamos un teléfono, un número que se nos repetía y que, pudimos determinar que se trataba de una pulsera cometa del Ministerio de Igualdad, que se pone en los casos de violencia de género, y a través de ahí sacar la identidad de la persona que porta esa pulsera, ¿no?
Nuestra unidad de policía científica hizo un estudio de los elementos informáticos que tenía Joséchu. Fue importante obtener una imagen de una mujer. Se la mostramos al amigo y se la mostramos también al comprador del vehículo y bueno, nos confirma que esta era la mujer con la que había quedado en Zaragoza y está totalmente acreditado que fueron partícipes en la desaparición y muerte de Joséchu. Silvia, cuéntame dónde estamos. Estamos en el Barranco del Lobo y esto es importante porque aquí es donde va a aparecer, en esta zona es donde aparece el cadáver de Joséchu. La Guardia Civil llega hasta aquí por la señal del brazalete de geovigilancia que tiene Mohamed Akra, ¿no? Ocurre que ellos denotan que el domingo 8 de octubre, 2 días después de que Joséchu llegara hasta aquí, ese brazalete se mueve hacia una zona en la que no hay nada. No es un viaje que esté justificado de entrada. Entonces, les hace sospechar que puede tener algo relacionado, ¿no?, con la desaparición de este señor. Entonces, bueno, vienen aquí, van a encontrar que el cadáver está semienterrado, está desnudo y está boca arriba. ¿Cómo os encontráis la escena? Me parece que la tierra está movida y se veía un poco lo que es un poquito el cuerpo. Aparte del cadáver, ¿encontrasteis alguna otra evidencia en los alrededores de la escena? Sí, como puede ser tierra del lugar, que luego en la inspección ocular del vehículo pues se obtuvo la misma tierra. ¿Ellos sabían que Joséchu estaba vivo cuando lo enterraron? Pienso que sí, que sabían que estaba vivo porque cuando una persona fallece el cuerpo experimenta ciertos cambios. Hay rigidez, probablemente estuviese malherido, pero estaba vivo. Hasta ese momento no teníamos identificadas a estas personas. Los posibles autores del crimen han sido identificados, pero aún faltan por encontrar las evidencias que lo relacionen con la muerte del informático de Getxo. Las rodadas del vehículo terminan en la carreterita que hay, ¿no?, en una senda que hay. Pero claro, luego esas rodadas desaparecen y no hay ningún tipo de señal hasta la tumba, hasta el enterramiento. Entonces ahí es cuando realmente eso hace pensar que han hecho falta 2 personas para cargar con el cuerpo. La aparición de este cadáver fue lo que aceleró la investigación del caso de Badú, vamos a decir. Claro, porque ya cambia cualitativamente. Aquí estamos hablando de un asesinato. 21 días después de estar desaparecido, 21 días de agonía para una familia, empieza un nuevo episodio. Hallan el cadáver. Ya no era una desaparición, estamos hablando de un asesinato. Pues asimilar todo lo que pudo haber sufrido Joséchu no es fácil. Que ellos 2 eran los responsables y los principales sospechosos lo tenían clarísimo. No se les detiene antes porque lo que querían es ver si descubrían dónde estaba el cuerpo de Joséchu. Después de un mes prácticamente desaparecido, la sospecha de que no estaba vivo era evidente. Entonces ayuda a cerrar la investigación y ayuda a que la familia conozca el destino de su familiar y pueda recuperar a su familiar. Las pruebas en este asunto que señalan que Candy y Mohamed eran los autores no solo del asesinato, de la detención ilegal, del robo del vehículo, de la extracción de dinero de las cuentas, o sea, son abrumadoras. Nunca, en tantos años ya de ejercicio profesional, hemos visto un tema en el que se junten tantísimas pruebas objetivas y que apunten a 2 personas.
En el lugar donde enterraron a Josechu encontraron dentro de la fosa una colilla de cigarro que tenía el ADN de Ashraf. Evidentemente nada puede cuestionar su presencia en ese lugar. La descripción de los hallazgos de la policía científica es parte fundamental en la narración de muchos thrillers. En el caso de Zaragoza, una colilla con ADN y tierra son algunas de las evidencias que relacionan a los acusados con el lugar de los hechos. Sin embargo, no aparecen las bridas que se utilizaron para inmovilizar a la víctima. Hola Patricia, ¿cómo puede saber un médico forense que una víctima fue atada con bridas si en la escena del crimen no había ni rastro de ellas? Bien, las bridas normalmente se colocan en las muñecas y en los tobillos. Si estas son colocadas directamente sobre la piel, sin que exista entre medios ninguna ropa, ninguna prenda, va a dejar una marca, una depresión, una impronta en la piel por la presión que ejerce esa brida y que a su vez además va a reproducir la forma que tenga la brida. Como podemos ver en esta imagen de aquí, esta sería la marca que deja una atadura en las muñecas. Igual lo podemos explicar mejor. Acércate un momento. Si colocamos una brida en las muñecas, como os decía, vamos a tener por un lado la marca que va a dejar la propia brida. Además de eso, si la víctima intenta soltarse, va a realizar movimientos que van a dejar a su vez alrededor de esa marca principal una especie de rozaduras o de marcas añadidas que indicarían efectivamente ese movimiento. En el caso de que no aparezcan esas lesiones añadidas, podríamos estar ante dos situaciones. O que cuando fueron colocadas la víctima estaba muerta o que estaba inconsciente. Así que como ves, Miquel, aunque la víctima no porte en el momento de ser encontrada las bridas, podremos llegar a determinar y concluir que las ha tenido en algún momento colocadas. Además de eso, en el momento de retirarlas, obviamente nos tenemos que colocar inicialmente elementos de protección, guantes, para evitar la contaminación. Y como habéis visto, cuando la hemos colocado, sobre todo hemos manipulado esta zona de aquí. Por lo tanto, al ser retirados, en el caso de que el cuerpo porte en ese momento las bridas, lo vamos a realizar por el lado opuesto, para intentar evitar contaminar ni alterar esa zona. Entonces la quitaríamos desde esta zona de aquí. Como ves, la retirada de las bridas nos permite ver las marcas dejadas por ellas en la piel. La recopilación de pruebas va acorralando a los sospechosos de la muerte del informático de Getxo, una pareja de la que cada vez se van conociendo más datos. Estamos en un momento de la historia en que una pareja ha secuestrado y asesinado a un hombre. ¿Se conocía en Zaragoza a Candy y a Mohamed? Aunque no los conociera la población en general, la policía, por ejemplo, sí conocía a Mohamed, ¿no? Él había tenido un caso de malos tratos con su exmujer y le habían puesto un brazalete, ¿no?, de geolocalización. Trabajaba aquí y, bueno, tenía un taller de coches y vivía con sus dos hijos. Eso era básicamente lo que se conocía de él, poco más. ¿Y qué se sabe de Candy? Bueno, Candy había llegado a España no mucho antes, había llegado el 28 de mayo. Se sabe que llega a Valencia, que ahí es donde conoce a Mohamed, y muy poquito después, el 5 de junio, está viviendo aquí con él. Está viviendo en la nave. Ella dice que ha venido a cuidar a sus hijos, que es una empleada realmente, y que será más tarde cuando empiece la relación afectiva con Mohamed Acra. Se sabe que en Venezuela ha dejado hijos y, por lo que cuenta Mohamed Acra, realmente ella ya ha puesto en práctica este tema de las estafas vía redes de citas, porque en otro momento las ha llevado a cabo, con lo que evidentemente pues sabe lo que está haciendo. No es ninguna aficionada, no está improvisando. ¿Era el dulce ángel como se presentaba en las redes? En absoluto, pero jugaba a serlo. Ella utiliza varios seudónimos, se hace llamar Bella, se hace llamar Dulce Ángel, utiliza algún nombre más incluso. Ella es muy rápida, ella prácticamente no deja pensar a sus víctimas. El cebo era de carácter sexual.
Sí, sí, eminentemente sexual. Ella, de hecho, empieza las conversaciones y parece ser que pasa bastante rápido a un nivel bastante explícito en materia sexual, ¿no? De hecho, llega a mandarles con bastante rapidez fotos ligeras de ropa, por decirlo de alguna forma, sí. Es una persona bastante fría, muy inteligente, es muy guapa. Entonces llegas a entender que en un momento dado, pues bueno, pues que perdieran la cabeza por acercarse a ella. ¿Qué perfil de víctima están buscando? ¿Hay un perfil? Estamos hablando de hombres que han pasado los 50 años, que están divorciados y que, bueno, que no tienen una mala posición económica. Algo básico cuando lo que estás buscando es dinero. Como escritor, elaborar el perfil de una mujer asesina es un desafío. Pero la realidad me está demostrando que descifrar la mente de Candy es aún más complicado. Hola, César. Estoy siguiendo el caso de Candy Arrieta y me pregunto si hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de planear un asesinato. Las hay. Si te quedas conectado, te daré la respuesta. Mirad, aquí he puesto una serie de características típicamente masculinas, de criminales masculinos. La venganza como una motivación masculina, las motivaciones sexuales, el hecho de que sus víctimas normalmente sean desconocidas, es decir, es más difícil que formen parte de su círculo social. Y por último, el hecho de que son, en muchos casos, violentos y también, en muchas ocasiones, actúan por impulsividad. Lógicamente, dentro de las características de los criminales masculinos, de los varones, hay más características relacionadas con el contexto social en el que actúan y también más diferencias con respecto al modus operandi. Pero vamos a tratar de establecer algunas diferencias que son relevantes con respecto a las mujeres. Bien, en primer lugar, hemos situado aquí como motivación los celos. Lógicamente, también los hombres actúan por celos, pero si el crimen está llevado a cabo por una mujer, es muy probable que los celos, también la envidia o el odio, formen parte de sus motivaciones. En segundo lugar, hemos hablado aquí de motivación sexual en relación al hombre. Es más difícil que en el crimen perpetrado por una mujer haya una motivación sexual. Por lo tanto, en la mayor parte de las ocasiones, las mujeres actúan por dinero. Evidentemente, hay muchos hombres que cometen delitos por dinero, pero si es una mujer, es muy probable que el dinero sea su móvil principal. Con respecto a la esfera social de las víctimas a las que atacan. Bien, aquí hemos dicho que la mayor parte de las veces son desconocidos en el caso de los hombres. Obviamente, también los hombres atacan a muchas víctimas que forman parte de su círculo social. Por ejemplo, todos los delitos de violencia de género. Pero si el delito está cometido por una mujer, lo más probable es que la víctima pertenezca a su círculo social y familiar. Es decir, es muy difícil que un crimen perpetrado por una mujer sea cometido contra un desconocido. Y por último, vamos a destacar dos características del modus operandi. Por un lado, la organización. Quiere decir que los crímenes son más planificados que en los casos del hombre. Y no actúe por impulsividad, como en el caso del hombre. También es muy difícil que una mujer que comete un delito utilice la fuerza física. Hay un elemento sustancial en su modus operandi, que es el uso de veneno. Así que el envenenamiento constituye una característica fundamental en el modus operandi de la mujer. Bueno, Miquel, ves que efectivamente sí hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de perpetrar actos criminales. Silvia, ¿dónde estamos? Estamos en el polígono industrial. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí es donde se ubica la nave industrial en la que viven Mohamed y Candy.
Este es el epicentro de todo el caso de Joséchu. ¿Por qué? Pues porque desde aquí era desde donde se conectaba a la red de contactos donde se conocen. Aquí es donde lo traen una vez que lo han conocido. Y aquí es donde donde lo van a torturar, realmente. A Joséchu lo traen aquí el viernes, ya herido en su propio coche. ¿Qué ocurre a partir de entonces? Cuando ya llegan aquí la cosa ya se ha complicado. Él ya viene aquí maniatado. Entonces, claro, ya pasa al interior de la nave y donde ya directamente pasan a utilizar la fuerza bruta más absoluta. El objetivo que tienen ellos es medianamente claro. Ellos quieren dinero y lo que quieren es ese PIN de la tarjeta. Pero no será hasta el domingo cuando, bueno, pues cuando ya Joséchu les dé el PIN. Ya me imagino que desesperado, muerto de dolor. El grado de violencia y peligrosidad que se evidenció en este procedimiento fue de las mayores que hemos visto. Es una violencia pocas veces vista. Al final lo enterraron vivo sin ninguna necesidad. Después de haberle causado lesiones, haberle roto medio cuerpo, nunca hemos visto una violencia ni tan innecesaria, ni tan deshumanizada, ni tan cruel. Y después de 2 días, moribundo, al tercer día, Joséchu sale de aquí y nadie más le vuelve a ver con vida. Exacto. Él, el domingo 8 de septiembre, es más o menos cuando los forenses establecen que muere, que fallece. Va a salir de aquí al anochecer y yo calculo que cuando cruzó esa puerta seguramente no le quedaría más allá de 1 hora de vida. Y bueno, pues lo que les costará cavar los pocos centímetros que cavaron para poder enterrarlo. Dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidas en Zaragoza en una operación conjunta de Ertzaintza y Guardia Civil por su presunta relación con el asesinato de un vecino de Guecho, desaparecido en la capital aragonesa desde el pasado 6 de septiembre. Todo era una trampa para robarle el coche y el dinero. Los detenidos formaban parte de una banda criminal que atraía a sus víctimas con engaños. Esta tarde, en presencia de ellos, han realizado un registro en un pabellón. Buscan aquí también restos biológicos. Después de encontrar el cadáver, lo que se hace es un operativo para hacer la detención, la entrada de registro. En ella estamos presentes también nosotros, la Ertzaintza. Cuando entramos en el pabellón, Mohamed se sorprende y nos habla de que, bueno, que no tiene problemas con su mujer. Él en un primer momento piensa, al ver a la Guardia Civil acceder, que es por un tema de violencia de género, que era por lo que estaba condenado. Pero cuando ve nuestros chalecos, con la palabra Ertzaintza, le cambia la cara, baja la cabeza y se queda callado. ¿Cómo fue el operativo de la detención? Se realiza el registro de su domicilio, de la nave, así como la inspección ocular para obtener muestras e indicios. ¿Y qué indicios encontrasteis? Bueno, allí se obtuvieron muestras biológicas, las armas que habían sido utilizadas. ¿Y encontrasteis algún objeto personal de Joséchu? Una cadena con un anillo, en las gafas, unos sticks y una bolsa de stick de golf que llevaba allí. Y encontramos el documento de compraventa del vehículo de Joséchu que había intentado realizar. Localizamos también a Candy en la parte de arriba. También se sorprende al vernos. Y hay un detalle importante. En un momento en el que pide ir al servicio, se intenta deshacer de una cadena que los agentes lo observan, la recogen, nos la muestran y bueno, luego es reconocida como una de las pertenencias de Joséchu, ¿no? El verano de 2019, el empresario de Guecho se trasladó a una localidad de Zaragoza tras citarse con Candy Arrieta. El engaño y la mentira son protagonistas de muchas de las historias que he escrito. En el caso de Joséchu, una mentira muy real le llevó a caer en una trampa mortal. Me impresiona lo fácil que es engañar a la gente. ¿Hay formas de detectar el engaño? Es complicado detectar que alguien está mintiendo. Pero te voy a hablar de una onda cerebral que nos puede ayudar significativamente en el futuro. ¿Esto nos puede ayudar a detectar al mentiroso? Te lo comentaré más adelante. La comunidad científica se enfrenta al gran reto de saber cómo funciona el cerebro de un asesino.
¿Conseguirán dar con una herramienta que pueda leer su mente? Para la psicóloga Cristina Andreu podría haber una posibilidad con la onda P300. La P300 es una onda que refleja la actividad eléctrica del cerebro y se desencadena cuando el cerebro reconoce algo que ya estaba en su memoria. Aquí, por ejemplo, aparece representada una mayor actividad de las neuronas, sobre todo en la zona que está amarillenta anaranjada. Eso quiere decir que hay una mayor cantidad de actividad eléctrica cerebral porque el sujeto ya reconoce en su memoria el estímulo que se le está presentando. Y esta es la manera que conocemos como una onda que aparece alrededor de los 300 milisegundos. En este caso está representada por la línea azul y que tiene una característica específica. Es más alta cuando es provocada por un estímulo que ya está en la memoria del sujeto. Hola Cristina, un placer hablar contigo. Igualmente, César, encantada. Muy bien, la pregunta es simple. ¿El uso de la onda cerebral P300 puede detectar a un mentiroso? Pues depende. Quizá en un futuro sí que pueda hacerlo. Tú has usado esta onda para el caso de Pilar Cebrián, que fue asesinada por su marido. ¿Cómo funcionó en este caso la onda P300? Bueno, pues nos dio unos resultados sobre algunas localizaciones donde podrían estar los restos. Pues la verdad es que luego no se encontró nada salvo una toalla con algo de sangre humana, pero el cuerpo no se encontró. O sea, ¿qué influye para que en algún tipo de situaciones o de investigaciones funcione y en otras no funcione? Lo primero es que cuando lo utilizamos en este tipo de aplicaciones para buscar, en este caso, unas víctimas que no sabemos dónde están, las localizaciones que tenemos que poner como estímulos nos las tenemos que inventar, o sea, las tenemos que poner pensando en qué tipo de hábitos tiene el supuesto autor, lo que conoce, los espacios, y para empezar ni siquiera sabemos si hemos atinado con ponerle el estímulo correcto de tal manera que pueda provocar un recuerdo. Uno de los aspectos controvertidos de esta técnica es que en nuestro ordenamiento jurídico un sospechoso tiene derecho a no declarar. Claro, en este caso está declarando de alguna forma. ¿Qué opinas al respecto? Yo es que no comparto esa opinión. Desde luego, en el caso de Pilar Cebrián, la prueba se anuló porque efectivamente los jueces interpretaron que la P300 iba en contra del derecho a declarar de sí mismo, ¿no? Y considera que es como una declaración involuntaria. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué futuro le ves tú a esta técnica? Lo que va a tener que evolucionar es el neuroderecho. Es decir, cómo el derecho se adecua al paso de los tiempos y a los avances científicos que van a entrar en la investigación criminal, en las periciales, etcétera, en la técnica forense, en todas partes. Pues muchas gracias. Ha sido muy interesante conocer tu análisis sobre esta técnica. Gracias, Cristina. Muchas gracias, César. Leer la mente, por el momento, solo está al alcance de la literatura de ciencia ficción. En la realidad, investigadores y letrados tienen que agarrarse a las evidencias para atrapar a los asesinos. Este es el caso de la pareja sospechosa de Zaragoza, a la que se le adjudican otras 2 víctimas que salvaron la vida. Yo soy el abogado de 2 de las víctimas, las 2 que han sobrevivido a estos hechos. El primero de ellos es un ciudadano rumano que es camionero de profesión, que fue captado por la chica, busca un encuentro presencial en el cual ya aparecen 1 o 2 personas más que lo que hacen ya es asaltarlos, golpearlos, maniatarlos y buscar ya el fin, que es el robo. En el primero de los casos, cuando fueron a extraer dinero, lo dejaron atado y consiguió, en un lugar, en un descampado, consiguió zafarse de sus ataduras y poder pedir ayuda a una vecina. La víctima número 2 es un ciudadano de Tudela, empresario de profesión, que contactó igualmente a través de la red social Badoo. Quedan personalmente el mismo día tras los primeros contactos y ya tras el encuentro otra vez sufre un ataque por parte de un varón, tras el cual es introducido en un vehículo y llevado a una zona alejada de donde se produce el encuentro, donde es maniatado de pies y manos, tras lo cual se le quitan todo tipo de efectos y se le pide una serie de datos para acceder a cuentas bancarias.
En el segundo ya participaban 2. Entonces, al participar 2 personas, probablemente hubo un incremento de violencia precisamente para asegurarse el poder reducir a la persona, a la víctima. Y esta persona recibe ayuda de un tractor que se acercaba a las inmediaciones. El ciudadano de Tudela está afectadísimo por entender que prácticamente ha sido esto una ruleta rusa. Ella directamente no fue la que causó las lesiones, pero sí que ella llegó a encañonar a varios de mis clientes con un arma, llegó a dar órdenes a terceros de que produjesen lesiones, entonces sí que podemos decir que era una persona muy agresiva. ¿Por qué el caso de Josécho terminó trágicamente? Ellos, al ver que veía con un vehículo, que era un Mercedes nuevo, pues probablemente pensarían también pues, que podrían tener un mayor beneficio económico, con lo cual el incremento de violencia, ya para asegurarse también reducir a la víctima, pues sería mayor para obtener más beneficio económico. Creo que el móvil del crimen fue estrictamente económico. Y a la avaricia. Suponemos que la razón por la que a Josécho le tuvieron 2 días, a diferencia de las otras 2 víctimas, fue porque pensaron que en el caso de Josécho pues podían sacar más ganancias, más dinero que en el caso de los otros 2. El caso de Josécho terminara así puede haber sido por la resistencia que pudiera haber puesto Josécho a la hora de dar sus tarjetas de crédito, sus PIN, o simplemente la fatalidad, un mal golpe en el que bueno, pues quedara peor de lo que esperaban, ¿no? En el momento de la detención, la nave que tenían los mismos, el coche sustraído a mi cliente de la nacionalidad rumana fue encontrado en la nave, se encontraron también las armas con las que se les atacó, se encontraron teléfonos móviles, se encontraron multitud de efectos que acreditaron, como así los tribunales lo han acordado, la autoría de los autores en los hechos. El juzgado de instrucción acordó que el enjuiciamiento de este procedimiento de los 3 hechos con las 3 víctimas debía hacerse en un único procedimiento y seguido por un tribunal del jurado. Nosotros recurrimos a la Audiencia Provincial de Zaragoza entendiendo que había una parte que debía ser enjuiciada por un tribunal profesional y otra parte que debía ser enjuiciada por un tribunal del jurado, como así acordó y como así se ha celebrado. Candy Arrieta se hacía llamar Dulce Ángel en la red social de contactos Badoo. Hoy se ha sentado en el banquillo junto a Mohamed Ashraf. Se les acusa de asesinar a José Antonio Delgado. Y no solamente digo que no lo maté, es que encima digo que lo mató ella. No he asesinado a nadie, yo no golpeé a esa persona. Nuestra idea es, lógicamente, pedir la máxima pena y a ver si lo conseguimos. Silvia, tú haces el seguimiento del juicio. ¿Cómo es Candy? Candy es un personaje poliédrico, tiene 1000 caras. Candy muestra 2 posturas completamente diferentes. Por un lado, en la que se decide, en la que ella se dirige a los hombres. Ella es muy coqueta. Ella es muy juguetona. Por otro, en el que habla con las mujeres. Y ahí es donde ella se muestra mucho más agresiva, está mucho más a la defensiva. Recordemos que días antes de que empezara este juicio, había habido otro juicio en el que ellos deciden no hablar, no han abierto la boca, no les conocemos, se muestran como seres bastante sumisos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que saben que les va a caer lo más grande porque no se han defendido y no han dicho absolutamente nada. En este cambian de opinión y cambian de postura. Durante el juicio ambos se han culpado mutuamente. Ella ha declarado que es una víctima más. Asegura que la tenían secuestrada. Él se ha presentado como víctima de ella. En este caso jamás habían prestado declaración hasta el momento del juicio. En el momento del juicio parece ser que sí deciden declarar. Y es ahí cuando surge, para sorpresa de todo el mundo, incluido el acusado, que por su cara nosotros dedujimos todos que no se lo esperaba, ese desmarque un poco en la historia de ella acusándole a él, no solo de todos los delitos por los que tenían que responder, sino también de haberla tenido retenida, drogada, secuestrada, con violencia. Entonces, esa historia surge por primera vez en el juicio y el rifirrafe que tienen allí es la primera vez que lo vemos es en el juicio. A él lo golpearon, a mí me embridaron, me tuvieron muchos días amenazada. Nosotros hemos pensado muchas veces que si el orden hubiera sido distinto, si fuera él el que hubiera declarado primero, no hubiéramos tenido este juicio, porque él no lo vio venir.
No he asesinado a nadie, yo no golpeé a esa persona. O sea, Candy decía que ella estaba bajo coacción y Mohamed dijo que nada. Y nosotros en nuestra fase de investigación, en los seguimientos, pues pudimos establecer que Candy gozaba de total libertad, salía de su domicilio cuando quería, regresaba, salía afuera a fumar, era perfectamente libre, no estaba allí coaccionada, no la tenían retenida, ni estaba secuestrada, ni mucho menos. Cuando ella en su declaración explica que ha estado nada menos que 2 meses retenida, embridada, drogada, yo esperé a las declaraciones de los agentes de la Ertzaintza que habían realizado las vigilancias en la nave y hay fotografías de esas vigilancias. Joséchu estuvo unas 48 horas con bridas y esa situación le causó unas heridas de más o menos 3 milímetros de profundidad alrededor de toda la muñeca. No me quiero imaginar qué clase de señal deja un embridamiento de 2 meses. Entonces yo pregunté a los agentes del registro si habían apreciado alguna marca, erosión, mal color, cualquier cosa, y no tenía absolutamente nada. Su versión se desmontó sola. ¿Cuál de los dos te parece más retorcido? Fíjate, es él el que tiene antecedentes por violencia de género, una persona que a priori ya ha pasado por prisión y, sin embargo, es ella la que es infinitamente más retorcida, es ella la que va a dar todos los giros de guión y es ella la que en un momento dado tiene un papel más activo en todo esto, es ella la que capta, la que engatusa y para eso necesitas mucha más inteligencia. ¿Qué cuenta Mohamed sobre Candy durante el juicio? Él en principio intenta dejarla fuera. Él, de hecho, al final llega a decir, bueno, me iba a comer el marrón yo solo. Pero ocurre que se encuentra y se lleva la gran decepción cuando ve que ella le está apuntando a él. Es algo que no se esperaba. Yo creo que no se lo esperaba ni él ni su defensa, que tiene que reaccionar sobre la marcha ante esta situación. Él es un poco el tonto útil. ¿Qué cuenta Candy de su pareja? Él llevaba una pulsera de geovigilancia, ¿no? Porque había sido acusado de malos tratos por su anterior pareja. Entonces, bueno, pues eso le viene a ella perfecto para poder tirar por esa vía y acusarle prácticamente de todo. ¿Tú te creíste a esa dulce Candy? No se la creyó nadie. No se la creyó nadie. No tiene por qué arrepentirse, pero ¿no ves esa actitud insolente, que parece que están hablando de un objeto en vez de una persona? Las expresiones fueron... molestaba oírles. Y hay que tener en cuenta que la familia está viendo el juicio detrás. Pocas veces se ve que un acusado por asesinato tenga una actitud tan irrespetuosa, desafiante, altiva. Parece que estaban hablando pues, de un onfolio, no de una persona. El viejo vasco. Hombre, que no hay maneras de referirte a una persona que no sea en el viejo este. No es normal lo que se vio allí. Me impresiona la frialdad de Candy en el juicio. No solamente participó en los hechos que acabaron con Joséchu, sino que además traiciona a su propia pareja. Es implacable. Me temo, Miquel, que la maldad no tiene género. Tengo curiosidad por conocer a otras mujeres asesinas que han pasado a la historia por su maldad. Pues tenemos un elenco bastante interesante y escalofriante. Bien, ¿qué sabemos hasta ahora de la dulce Candy? Es una asesina cruel, despiadada, sin escrúpulos y con un modus operandi en el que engañaba a sus víctimas. Pero lamentablemente no es la única asesina de la historia. Tenemos algunos ejemplos que son realmente escalofriantes. El primero que os voy a poner es el de Pilar Prades, que bien lo podríamos asociar a la envidia, porque era una empleada doméstica que asesinó a las señoras y a algunos de los miembros de las casas donde servía. Fue ejecutada con el garrote vil y fue la última mujer que se condenó a muerte en España. El otro caso que os quiero poner es el de Nani 2. Asesinó a 11 personas, todas de su círculo social. No recibió nunca ninguna denuncia, y es que detrás de esa personalidad asesina se escondía una sonrisa afable y dulce. Y el último caso que os quiero mostrar es el de Kristen Herder. Sería un caso prototípico de ángel de la muerte. Era enfermera y asesinó a 4 personas.
Se cree que pudo asesinar hasta 300, pero son casos muy difíciles de probar. Hoy en día, en todo caso, cumple condena, cadena perpetua, en una prisión norteamericana sin derecho a libertad condicional. Morirá en prisión. El asesinato de Josechu, el vecino de Guecho que fue atacado y enterrado vivo en Zaragoza, ya tiene veredicto. Condenados a 34 años de cárcel los dos autores del asesinato en Zaragoza. Culpable asesinato por la concurrencia de las agravantes de alevosía, ensañamiento y que el asesinato se realizó para evitar que se descubriera la comisión de otro delito. Pude desahogarme poco y decirle que, que se pudra en la cárcel. Pues finalmente la sentencia estima todas las pretensiones de la acusación y además aplica las penas máximas de cada uno de los delitos por los que han resultado condenados, que en este caso sumaron 34 años, lo más que se podía conseguir. Entonces, se les condenó por asesinato, por detención ilegal, donde está incluido la violencia del robo, y por estafa, lo máximo que se podía. ¿Cómo reacciona Candy al escuchar la sentencia? Pues no se lo cree, porque claro, ella es una gran seductora. Entonces ella está muy acostumbrada a conseguir lo que quiere. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que se ha dado cuenta de que no ha colado. Que realmente toda la pantomima que lleva poniendo en práctica varios días no ha servido absolutamente de nada, ¿no? ¿Y cómo reacciona Mohamed? En cierto modo dice, bueno, he caído, pero no he caído solo. ¿Cómo se recibe la noticia en Zaragoza? A pie de calle la sensación que hay es de que se ha hecho justicia. Porque son dos personajes que no caen bien, que se tiene la sensación de que son bastante peligrosos. Realmente esa sensación traspasa la sala del juicio y la gente respira cuando se les ve entre rejas. ¿Qué reflexión tienes sobre este caso? Fue un caso de robo que se les fue de las manos, se complicó completamente. Ellos pensaban que bueno, pues esto iba a ser como habían hecho con las otras dos personas a las que había citado Candy con anterioridad. Ocurre que él se resiste. Que yo creo que él había venido a Zaragoza buscando una nueva vida junto a Candy. Entonces, bueno, digamos que hubo una muerte física, pero creo que previamente hubo una muerte emocional. El batacazo tuvo que ser muy gordo. Dime, Miquel. Después de todo lo que he ido escuchando sobre este caso, me quedo con la personalidad de Candy. Una asesina violenta, fría, calculadora, que se presentaba en las redes como Dulce Candy, un cebo mortal. Sí, desde luego no es un modus operandi nuevo. De hecho, en algunos textos se le conoce a estos delincuentes como estafadores del amor. Aunque podemos ver en la Dulce Candy algunos elementos que son peculiares. En primer lugar, la selección. Claro, ella utilizaba una aplicación, pero no había la posibilidad de que las víctimas accedieran a ella, eligieran a ella, sino que realmente era ella la que elegía a sus víctimas. Seguramente en función del poder adquisitivo. Otro elemento importante es la violencia desmedida que se usa. Antes hemos visto que realmente la violencia física no es habitual en las mujeres que cometen un delito, hasta que se asocian con un individuo que es muy violento, como es este caso. Ahora, realmente, a mí lo que me parece más terrible es el momento en el que entierran viva a la víctima. Claro, ellos alegan en el juicio que no lo sabían, que no sabían que estaba viva la víctima. Pero bien pudieran estar mintiendo, en cuyo caso revelaría una falta de humanidad, una crueldad sin límites. Es decir, en todo caso, desde luego no nos encontramos con el perfil de una mujer sometida a su pareja, como ella alegó en el juicio. Más bien, a mí me recuerda a esas plantas carnívoras exóticas que también engañan a sus víctimas, engañan a los insectos, prometiendo un néctar exquisito, pero cuando se posan en la planta, pues esta acaba devorándolas. Es decir, es increíble lo que una persona puede llegar a hacer por avaricia.
Pienso en ese momento del desengaño, cuando Josechu se percató de que había sido traicionado. Una ilusión rota que precedió a una violencia terrible, guiada por el pecado de la avaricia. No me puedo imaginar un final más amargo para una historia que comenzó con la mejor de las promesas.